Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué hacemos? Comentamos cosas de Pues cómics, vamos a ver. Yo poquito tengo ganas de currar hoy. Vale. ¿Vale? Pues nada. Y aquí hemos venido a hablar de cómics, hemos venido a recomendar cosas. Pero yo voy a aprovechar que hemos traído al señor Montu y le hemos mandado los deberes a él. Señor Montu. Hombre, si tengo que hablar solo yo, no, ¿eh? No, hombre, no, hay alguna. Que mira, hablábamos de Northman. Ahí, para los que salgan ansiados de Northman, tienen ahí una que no es de lo mismo, pero que joder, porque si te entra la furia vikinga podrás luego hablar. Vamos a ver lo que nos trae el señor Montu. Yo traigo alguna, ¿eh? A ver, Vamos, sí, traemos. El exiliado. A ver, dejamos. Pues nada, que lo cojo porque yo normalmente tengo esa manía cuando hablo de un cómic necesito tenerlo en la mano. No sé por qué, decirle es una manía personal. Yo, pero no tengo que tener. A ver, el exiliado. ¿Qué puedo decir el exiliado? Espera, terminamos. Ay, perdón. Vamos por orden, Montu. Sí, no. Vamos al apartado charleta. La vamos a dejar por vale, aquí sí. ya aparcado. Como he visto el símbolo aquí, he dicho, se me tocaba. Y nada, pasamos ahora, pues, momento de recomendaciones. Vamos a traer primero las recomendaciones del señor Montu, ¿vale? Y luego ya para Brum, para mí, para Lobato hemos rescatado algún titulillo y ahora lo comentaremos. Pero creo que esa no es la primera, Montu, así que te lo pongo en pantalla para que veas el orden. Espera, que nos ha entrado un troll en directo. Hombre, mira, macho, mira, fíjate, y George va a saber por qué lo digo. Ha entrado un troll en directo que se llama Juan Ramírez. Y si a mí alguien me recomendó esta obra que ha traído Montu, Last Man, fue Juan Ramírez, que en su día hicimos un programa con él hablando de Last Man. Fíjate tú, sí. Las coincidencias, ¿no? Las serendipias. Yo la conocí también por el señor Juanan, aquel programa, me acuerdo, que era en plan de... Pero bueno, dice, hola, es aquí el Twitch de Street Fighter V, ¿qué cojones es esto? Luego jugamos, Juanan. Sí. Pues a ver, ¿cómo puedo hablar de Last Man sin soltar spoilers? Porque es principalmente la principal virtud de esa obra, ¿no? Los giros constantes y las sorpresas constantes que te regala. A ver, yo era de los que un día lo vi en la librería y tanto por el tema del formato, ¿no? Que era manga, aunque sea francés, y por el dibujo así a simple vista, pues no me llamó. Es que luego, pues por compañeros como Sr. Pipas y luego ahora recientemente pues Nacho Golfe, pues me hablaron también de ella. Dije, va, y yo que soy enamorado de Vives, este amigo siempre me ha gustado, pues dije, vamos a arriesgarnos. Y aquello como hago yo, ¿no? Que digo, va, pues son 12 tomos, pues los 12 tomitos. Y aprovecho esta Semana Santa, que tuve 4 días sin peque y no me fue a ningún sitio, y digo, venga, va, me voy a poner en serio con ella. Y ha sido una gratísima sorpresa. Es una obra que está hecha a 3 manos, ¿vale? Yves Balak y Bastien Vives al guión, y luego al arte, pues, Anne Laville y Bastien Vives también. Digamos que empieza pues como empezaría un shonen normal y corriente, ¿no? En un mundo donde hay reyes, princesas, donde hay una cultura del combate con técnicas milenarias y mezclando un poco la acción con la mística y mezclando pues personajes de ese reino, de ese mundo mágico, junto con un luchador, un personaje desconocido que llega y un poco pone patas a todo aquel mundo. Y a partir de ahí no diré mucho más porque una de las principales virtudes de esa obra es los giros imposibles y las sorpresas que constantemente te da la obra, pero realmente veremos mundos también completamente diferentes, un sinfín de personajes que irán apareciendo a cada uno más sorprendente y muchos muy bien construidos. Y es una mezcla de acción trepidante, relaciones de personajes, una historia de amor, tramas políticas, subtramas de grupos de delincuencia organizada, un poco de todo. Se mezclan varios géneros a la vez, pero con mucha soltura. Los giros realmente hay algunos que pueden llegar a ser previsibles, pero otros que te dejan con las patas arriba. Y la historia en sí es una lectura completamente adictiva. Los tomos iban cayendo. También tenemos que decir que al ser en formato manga la lectura es mucho más rápida que quien quiera ver aquí Bastien Vives de ¿cómo se dice? De Polina, del Guster Clor, etcétera. No, es otro. Y así como el arte al principio, como se me hacía extraño, poco a poco iba entrando y era una delicia, tanto a nivel narrativa visual como a nivel de diseño de personajes, como a nivel... Me ha encantado. No es una obra que para mí
descubra la piedra, ni el fuego, ni me esté, digamos, tirando al suelo todos los conceptos y me esté creando un mundo nuevo comiquero, pero realmente es de las lecturas más adictivas y más agradables que he tenido en sus últimas semanas, con diferencia. Adictivo yo creo que es el mejor ejemplo que has puesto, ¿eh? Sí, devoras los tomos, los devoras. Sí. Las páginas vuelan. En una misma noche dije, me leeré un par de tomitos, me leí 4. Pensé que me duraría 4 días y en un día y medio, y porque quise parar así para dejarme leer alguna otra cosita, pero fue completamente adictivo y bueno, me lo he volado y lo volveré a releer en cuanto fuera. No puedo más que recomendarla. Eso sí, entiendo perfectamente a la gente que pueda decir, es que abrí un tomo y no me atraía el dibujo, yo me sentí igual, pero es que luego empieza a despegar. Yo a partir del segundo tomo ya está enganchado. Momentos de narrativa visual que desbordan clase, elegancia, pero a la vez puro dinamismo y pura adrenalina, y realmente un pedazo de manga, me ha encantado. Yo manga francés tampoco había leído mucho, había leído algún tomito de Radiant, pero muy poquito, y realmente es que me ha encantado. Pensaba que sería la primera obra de Bastián Vives que a mí no me llenase, y al contrario, es que he disfrutado como un cochino. Mira que no es mi tipo de trama preferida, no es mi tipo de género favorito, no es mi formato favorito, pero lo he disfrutado como un cochino. Pero es muy especial, porque te junta un poco lo de las historias, lo que tú decías, te junta un poco como un mundo feudal, ¿vale? Sí. Con el mundo también de lo que es las artes marciales, la lucha, las artes marciales, un poco, que también es el género que venimos nosotros de cierta edad de las películas que nos ponían. Hace una mezcla de todo, crea un mundo tan personal, pero tan bien explicado, que tomo a tomo vas entrando en ese mundo, vas aprendiendo las reglas del universo en el que te estás moviendo de Last Man. Y lo que dices tú del dibujo, un dibujo que al principio te puede parecer que no tiene ningún, no sé cómo decirlo, que no tiene ningún atractivo a primera vista, te vas dando cuenta que cuando entras en su lectura, te vas dando cuenta de la poesía, el ritmo que tiene, incluso la banda sonora que tiene, porque juega con el tema de los silencios, en todo momento juega con esa poética del sonido. Hay incluso en páginas que no vas a tener ningún tipo de diálogo, pero no hace falta, ¿no? Porque se desliza sola la narrativa visual. A mí es una obra muy especial, ya te digo. Pues mira, Juanan fue el que en su día nos la recomendó. No la tenía fichada, o sea, la tenía fichada, pero no me la había leído. Y me obligó un poquillo el mirarla. Y es adictiva. O sea, es adictiva. Terminas un tomo y quieres el otro seguidamente. No necesitas ni siquiera un descanso, es que necesitas continuar la historia, y te mezcla tantos conceptos que la hace verdadera, pero tan bien mezclados que la hace verdaderamente especial, ¿eh? Yo a mí me he de reconocer que de primeras no entré, pero empezando el tercer tomo y ya por la mitad dije, estoy dentrísimo. Y mira que todavía me queda por leer, creo que me queda en el tomo 7 si no me equivoco, y la voy a terminar, o sea, eso lo tengo clarísimo, pero sí es verdad que con todas las referencias, sobre todo, una vez lo comentamos, creo, Brun, lo bien que hablaban dibujantes, o sea, profesionales del sector, sobre la narrativa, sobre el estilo, de la síntesis que tiene Vives para que con pocas líneas o con pocas formas de trazos y tal, tú llegues a interpretar lo que él quiere transmitir con los personajes y tal. Y luego, evidentemente, pues lo último que me leí de Vives es en el Corto Maltés, que ahí todavía creo que da un paso más todavía a la síntesis. A mí me flipa. O sea, yo con Vives, yo ya cualquier cosa que sea de Vives, entro. Y por cierto, de Michael Sanlaville, ¿vale? En nada, traeremos una cosilla, que va a publicar Nuevo 9 también. Y es del mismo formato y todo. O sea, que va a molar. Tiene buena pinta también, ¿eh? Tiene buena pinta. Mira, Juan nos decía por aquí, y el anime es otra pasada, forma parte de la historia original y según creo tendrá segunda temporada. Pues habrá que echarle el ojo. Yo no sabía ni que tenía anime, Juanan. Y tengo que apuntar que, si no me equivoco, me dijo nuestro jefe que tenía un tomo 13, que es un spin-off o algo, sí, que no lo cogí y lo pienso coger. Bueno, ya lo he cargado. Sí. Es verdad. Pues, Last Man, oye, si tenéis dudas, yo creo que
que son pues eso, 12, 13 tomitos y es un Bastian Vive bastante suelto. Yo estoy seguro que si esto en vez de editarlo Diablo, lo hubiese editado Norma o Milky Way o alguna editorial de las fuertes de manga, esto hubiese sido un pelotazo. Ahí le has dado. Ahí sí que tiene toda la razón. Eso es verdad, pero bueno. Vamos a ver qué más nos trae. Creo que ahora sí nos trae Vikingos. Sí, exiliado, correcto. Es una de Vikingos, pero no lo que estamos acostumbrados. Sí, a mí, a ver, yo lo he cogido. Sí, yo lo he cogido precisamente, bueno, porque ese autor, yo lo descubrí en ¿cómo se llama? En esa adaptación que hizo de Lovecraft, ¿no? Desde el más allá y otras. Sí, desde el más allá de la cúpula. Sí. Y ese autor me cautivó por el estilo gráfico que tiene, ¿no? Tan personales, esos autores que ves una página suya y sabes que es él, ¿no? Ese autor holandés que, aparte de eso, pues hace poco, si no me equivoco, salió lo de In the Pines o In the Pines, ¿no? Sí, que ese todavía lo tengo pendiente. Pero pues te va a encantar, ¿eh? Sí. A mí me ha encantado. A ver, estamos hablando del siglo X. Normalmente estamos acostumbrados a relatos de vikingos, pues los vikingos que invadían, ¿no? Que hacían estragos en las costas europeas, tanto de Francia, de Normandía, como las británicas. Y aquí se centran más en los vikingos, la vida de los vikingos en su tierra natal, ¿no? Todo lo que era su sistema a nivel de su vida diaria en las granjas, su política, sus rangos. Y aquí, sobre todo, lo que destacaría más de esta obra es que se narra la historia, pues, de, como dice el título, un exiliado, ¿no? Que ha sido exiliado durante 7 años de natal por un tema violento, que hubo una mezcla de tema familiar y vuelve después de 7 años a su tierra. Y aquí desde el principio se ve claro que él, sobre todo, da un protagonismo increíble a la tierra, a Islandia, al paisaje. En esa obra hueles el mar, notas la aridez y el frío de aquellas tierras, ¿no? Aparte que, mientras tanto, durante los diálogos, que además lo hace con mucha soltura, hay páginas que prácticamente, evidentemente, no hay ningún diálogo. O sea, por ejemplo, esta que estamos viendo aquí. Hay mucha narrativa visual, simplemente dejándote ver lo arista, lo dura que es aquella tierra, pero a la vez lo bella y lo poética que es. Y poco a poco vamos conociendo la historia de ese personaje, ese exiliado, que llega con 2 compañeros de batalla, de aventuras. Y bueno, vamos viendo pues todo lo que era su pasado, su conflicto familiar, sus deseos de dejar las armas y vivir tranquilo, todos los conflictos, tanto familiares como generacionales, que se irán encontrando. Pero no es una obra donde veremos grandes batallas con vikingos, grandes momentos de extrema violencia, como estamos acostumbrados en muchas obras sobre ese tipo de... Sino sobre... Una cosa que me ha gustado mucho es, durante los diálogos, cómo van incorporando palabras en su idioma, que luego hay un dossier muy importante al final de la obra, que luego ya lo sabemos, los extras, ¿no? Donde van saliéndote un poco el significado de cada una. Que te explican la jerarquía. Correcto, pero te enseñan lo que es el Hatting, ¿no? El Parlamento del Pueblo Islandés, ¿no? Las casas comunales, ¿no? Muchas cosas que yo, sinceramente, desconocía de ese éxito. Y es una obra que, sobre todo, también el estilo gráfico de ese autor, quizás hay momentos en que no tiene la mayor perfección a nivel de lo que es la anatomía humana o los gestos o las posturas, pero es tan expresivo el rostro de cada uno de los personajes, tan poético muchas de sus viñetas. Mezcla muy bien el tema de los bitonos cuando salen rojos, que son más o menos pseudosueños, ¿no? Momentos más con el ese gris, una mezcla de gris azulado que hay con el resto del relato. A mí me ha encantado, sinceramente, sobre todo porque me ha hecho ver muchas cosas que desconocía de tradiciones normandas y vikingas, y sobre todo también por el relato, tanto el nudo y el desenlace, ¿no? Un desenlace que quizás pues hay gente que pueda parecerle... A mí me ha gustado. Incluso el final, la última página, es poética. A nivel visual es un prodigio. Es un estilo que quizás a algún lector pues se le puede echar para atrás. Pero yo empiezo a abrir páginas y veo el arte de este hombre y es que me deja hipnotizado. Ese dominio que tiene con el blanco y negro para aplicar las texturas, los contrastes,
Me ha encantado. Lo he disfrutado. Y bueno, y tema aparte, la increíble edición de Carter. O sea, es un tochal que parece por el grosor, que sea de esos tochales, por ejemplo, de Panini, que tienen 400 y pico, 500 páginas, y son 200, ni más ni menos. 200 páginas con una calidad de edición impresionante. Solo puedo sacarme el sombrero. Una obra que he disfrutado muchísimo. No es la obra que me esperaba, pero bendita sea. O sea, me ha gustado más que lo que me esperaba. Sinceramente. Lo que dices tú, es un drama más humano. Sí, porque correcto. a mí quizá es lo que te esperas también un poco, aunque ya me habían avisado a mí, ya me han dicho, oye, va por otros derroteros, ¿vale? Va por otros derroteros. Fíjate, es un poco histórico. Es el explicarte lo que es una época feudal, lo que te habla en ese momento, la idea que tienen, joder, cuando te dicen, oye, es que en esta tierra, genial, cuando te dicen, en esta tierra, la madera es considerada como el oro. Correcto. Y llegan de repente a esa Islandia que está completamente deforestada, ¿no? Y la importancia que le dan a una cosa tan simple como es la madera. Y el ver a los personajes fíjate, a lo mejor la comparación es un poco, es muy Hamlet, ¿no? Es muy shakespeariano. Es como una historia muy shakespeariana, pero dentro de lo que es el mundo vikingo y lo que, sobre todo, yo flipa con lo que dices tú. Te venían ciertos nombres y además que los usan con una naturalidad, como si ya tú lo tuvieras que saber, y te tienes que ir a ese glosario y es donde empiezas a comprender un poco las jerarquías, a qué llamaban a qué, e incluso las tradiciones familiares, todo eso a mí me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. El auge del cristianismo también, con lo de la justo, iglesia y todo eso. Sí. Tiene ese toque tan literario. Y es lo que me ha gustado muchísimo, y la edición sobre todo me ha enamorado. Es un total. Sí. Como tú dices, pero claro, luego ves el grosor de cada una de las páginas y cómo queda este arte de Krieg en ese papel tan poroso, tan grueso. A mí es que Krieg me vuelve loco. Ya yo igual, me pasó lo mismo, le conocí con esa mitología de Lovecraft en la cúpula. In the Pines me enamoró, porque encima de In the Pines lo traje yo, y si podéis leeros In the Pines y al mismo tiempo escarbar un poquito en las canciones en las que están inspiradas, hacedlo porque es amor, ¿no? Y comprendes un poco más el dibujo. Las partes del sueño que dice Montu son geniales porque sin explicarte nada, correcto, sin haber ningún tipo de diálogo, tienes que estar mirándolas una y otra vez y dices, uy, ya te vas oliendo cosas de los pecados del pasado de cada uno. Me ha parecido, por ahora, de todo lo que ha sacado Carten, me parece lo más tocho y lo más gordo que ha sacado. Sí. A mí también. A mí me ha impresionado mucho más y lo disfruté, sus membreños western de esos que te esperas y muy bien, y lo de Dureman también, pero ahí ven Dureman, que digo, los de la guerra de Quarry también, pero esto ya es otra división para mí. Sí. Otra división. Lo de Drácula. También. Bueno, pero lo de Drácula... para enmarcar, eso es otra cosa. Eso es ya una tenía obra maestra del cómic español, claro. Y es una... Pero como cómic así para... en formato cómic normal, no como aquel lo que era un... Yo, para mí, de los 3 títulos que he cogido este año, este es el más, con diferencial, que más me ha impactado. Pues El Exiliado, que ya sabéis que está disponible ya, novedad de la semana pasada, si no me equivoco, hace un par de semanas, y... Semana pasada. Carten Comics con sus ediciones... Pues... Oye, mientras vaya por este camino, ole. Sí. Ole. Y lo que viene. Y la relación calidad-precio, O sea, eso es otra, se tomó con los materiales que han utilizado. 29,90, si no me equivoco, es el precio de este recopilatorio integral. No te compres el Axis y cómprate esto, coño. Pasamos a manga, que tenías por aquí. A ver, La mujer del espía, sí. Esto, primero, me llamó la temática, de todo lo que sea con trasfondo histórico, etcétera, pues siempre me llamó la atención, ¿no? Y más cuando es un manga de 2 tomitos, que con ese volumen 2 ya termina, y para mí hago mangas esos de 20 y pico tomos, pero cuando una historia se me concluye en 2 tomitos, para mí ya es un lujo. Y a ver, me llamó la atención, ojeándolo en la librería, me llamó la atención el arte, ¿no? Es un arte muy, muy trabajado, mucho trabajo en los fondos, también mucho uso de fotografía para sobre todo los momentos históricos, ¿no? Como los que narra en la página que está más a la derecha. Pero me pareció muy interesante porque hay una historia que está enmarcada en el periodo de la historia de Japón, unos años antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y así como te va narrando una historia de una pareja, una
un marido y su mujer, ¿no? Que esa mujer empieza a tener sospechas por la actitud extraña en según qué momentos de su marido, te va narrando momentos muy claves en la historia de Japón, que muchos de ellos no son tan populares como luego, pues, todo el tema que conllevó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo el tema Pearl Harbor, etcétera, ¿no? Y para mí a nivel de documentación histórica sobre un momento vital de la historia de Japón, me ha encantado, me ha encantado. Pero es que luego la historia es adictiva, es muy entretenida. Es un hombre en Japón que justo en esos tiempos, ¿no? En que está Japón habiendo muchos cambios en su gobierno, en su sistema imperial y en la policía militar cada vez es más extrema y tal, pues hay esa historia personal de ese hombre, ¿no? Pues que descubre un secreto nacional muy escabroso y muy duro, y él no quiere que eso quede impune, ¿no? Que se sepa, que el mundo lo sepa. Y bueno, aquí se entremezcla esa odisea de ese hombre para contactar con esa gente que le quiere ayudar para dar luz a ese tema escabroso, con el tema de su mujer, que quizás es lo único que se me repite un poco de la obra, ¿no? Ese tema romántico de la mujer que desconfía de su marido, que no sabe si es infiel, si no es infiel, si tal. Es un poco el único momento que me choca un poco la obra, porque entra un poco dentro del dramatismo exagerado, del romántico de algunos mangas japoneses, pero a la vez ese tema de medio espionaje, medio thriller que hay, ambientado en esa época japonesa de unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, que para mí es un tema bastante desconocido para mí y para mucha gente, ¿no? Como he dicho antes, todos conocemos lo de Pearl Harbor, pero ¿qué llevó Japón a romper sus relaciones con Estados Unidos? Todos esos temas internos, para mí era un tema muy desconocido y me ha encantado. Y lo que digo, el arte en Según qué viñetas es impresionante. Para mí sí, se nota demasiado en Según qué viñetas, sobre todo hay un gran trabajo de fondos, pero ahí, sobre todo en los momentos históricos, pues se trabaja mucho con fotografía, etcétera. Pero realmente a nivel gráfico me ha parecido espectacular. Una obra adictiva y que te la ventilas en un momento. Un manga de 2 tomitos y en 2 tomitos has terminado. Una mezcla de histórico con thriller, con espionaje, pero luego con su conclusión final, ¿no? De que ni todos son tan buenos ni todos son tan malos. Me gustó mucho. Lo único, quizás, algunas viñetas demasiado exageradas con el tema del romanticismo de la mujer, de si él es infiel o no, pero aparte ese pequeño detalle, a quien le gusta el trasfondo histórico, conocer algo de la historia de Japón que no se conoce mucho, la visión que tienen según qué japoneses de aquellos momentos, y sobre todo tener una trama que es sencilla pero a la vez bien construida y muy entretenida, un manga súper recomendable. 2 tomitos, liquidado y oye, unas cositas que no sabía de Japón que he aprendido y una trama que me ha entretenido y que vamos, el primer tomito lo devoré y el segundo aún más. Muy bien, muy bien. Y yo soy de los que... Dime, perdona. No, que ha sido muy buena el traer algo de 2 tomitos, acertado. Porque si no llega a traer uno de 40 y dice, Montu, lo siento mucho, pero ahí no entro. Claro, por eso. No, porque como yo sé que hay mucha gente, sí, sé que hay mucha gente como yo me he hecho el Beastars y el Dororedoro y mangas de 20 y pico tomos, pero me da mucha pereza. Yo cuando hay una serie de 6 tomitos de manga, siempre me dice, mira, a lo mejor me gustará, ¿no? Pero al menos puedo leer manga, pero no me tengo de meter en esas colecciones interminables, ¿no? Que luego es verdad, nuestra propia idiosincrasia, que luego sí que no nos importa tener 20 y pico tomos de una colección de pijameo, ¿no? Claro. Pero oye, muy bien resuelta, muy bien, excepto, como he dicho, el pequeño detalle que quizás hay momentos demasiado melodramáticos por parte de la mujer, pero oye, súper entretenido y el trasfondo histórico y los detalles históricos que narra como en esa página que hay más a la derecha, son una gozada, porque la mayoría los desconocía. Para que os hagáis una idea, todos los tomos nos van narrando temas históricos muy importantes de la historia de Japón y el tema Pearl Harbor sale en las últimas 10 páginas. O sea que súper interesante y entretenido y adictivo. Muy bien, muy bien. Lo disfruto mucho. Pues nada, pues apuntado queda, además de 2 tomos, apuntado queda. Es asumible. Porque tú no te has metido con el Fadieta, ¿no, Montu? ¿Con el qué? ¿Con él? Con el Fadieta no. No, yo, por ejemplo, con el que no creo que me meta nunca es con One Piece, con 99 tomos. Con eso sé con lo que no me meteré. El pirata que se estira. Sí, pero se estira tomos y tomos, el cabrón. Sí. O me pasó con Haikyuu, que yo, o sea, había tanto, bueno, voy a probar Haikyuu, pero cuando me enteré que eran 45 tomos de momento lo que habían hecho de voleibol, dije... Sí, ya no, es eso, que ya no es por la cantidad de volúmenes, es por la temática. Es como el partido ese dura 3 vidas, ¿sabes? Los niños empiezan el partido con 15 años y acaban con 34. Es como que no. Acaban con reuma los niños. Sí. Es así.
A ver, ¿qué más tenemos? Mira, que nos trae... Uy, ¡Qué maravilla! Por favor. este me hacía mucha ilusión. Ese me hacía Por mucha ilusión. favor, y haces bien, Montu, y haces bien. Ese lo quería coger porque, claro, yo a Wagner y Grant los conocía de su mítico descubrimiento, bueno, su mítica obra de Juez Dredd, ¿no? Y es, claro, Sí. una obra británica que aquí era inédita. Y además a los lápices con el arte del maestro Ortiz, que Ortiz, claro, yo lo descubrí con mis queridos cómics, Totem, Creepy, Zona 84, etcétera, ¿no? Claro, me acuerdo de su hombre, de su text, de su mil y una horas, ¿no? Y tenía mucha curiosidad a ver qué habían hecho los creadores de Juez Dredd junto con el maestro Ortiz. Y aquí digamos que estamos con una obra que nos narra, pues, se nota mucho que es hija de su tiempo, son historias cortas de 3-4 páginas normalmente, y que empiezan simplemente pues, con un bloque de apartamentos que están regidos o controlados todos por un ordenador llamado Max, que se encarga pues del mantenimiento, de que ningún vecino le falte nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, aquí en un prólogo muy interesante que hay en el tomo explican un poco la inspiración que usaban los guionistas, que era una época en que, a principios de los 80, pues que estaba muy en boga el tema Alien, y quisieron hacer una mezcla de gente encerrada en un edificio donde todo podía ser terrorífico, junto con un ordenador, una inteligencia artificial que recuerda mucho pues al mítico HAL de 2001, Odisea en el espacio. Entonces, ¿qué fue? Aquí, pues, obviamente, pues lo típico, vecinos que se incorporan o que siguen viviendo ahí, de todas las edades, de todas las clases sociales, entre comillas, humildes o de clase media posibles, y que, bueno, ellos se encargan de que estén en bienestar y cuando hay un cobrador que abusa de alguno de los vecinos o cuando hay un ladrón que intenta entrar en algún tal, pues hay un ascensor en el cual pues se ven muchísimas plantas, pero hay una planta que es la tercera que no existe, no hay un botón en el ascensor donde hay una, digamos, planta 13. Y esa planta 13 exactamente no existe en el ascensor, pero realmente existe y es donde pues el ordenador tiene su historia montada, ¿no? de terror puro y de castigo a esos maleantes o esa gente indeseable que está haciendo la vida imposible a sus vecinos. Entonces, dentro de es una especie de momentos de un mínimo humor, ¿no? Un humor bastante negro, muy británico, ¿no? Pero a la vez, pues, con los clásicos momentos de terror clásico de criaturas horripilantes, de momentos de máxima tensión y asfixia, pero evidentemente también como hecho es muy hija de su tiempo. ¿A qué me refiero? Pues que como está publicado en revistas británicas en aquel momento muy conocidas en el Reino Unido, ¿qué pasa? El único problema que hay en la narrativa es que cuando has acabado de leer las 4 primeras páginas, luego en el siguiente relato te enganchan con el anterior y la primera página o la primera página y media te vuelven a narrar un poco lo que había pasado en la anterior al ser revista y contaban que alguno de los lectores no hubiese podido seguir, estuviesen más o menos conectados siempre con la historia troncal. Entonces, claro, por un lado eso, a nivel con tomo, pues te corta un poco al que no está aficionado a la época de revistas como yo, pues le puede cortar un poco el rollo de la lectura, pero para mí esto es un regalo. O sea, me recuerda a mi época de las revistas. Además, es un tipo de obra que quizás a los aficionados comiqueros que hayan empezado hace poco a leer, pues no estén acostumbrados a esa historia un poco más ligera, ¿no? Sin muchas pretensiones filosóficas o existenciales, simplemente por entretenimiento y para reírte un rato, pero yo la he disfrutado como un cochino. Primero por nostalgia, no de la obra en sí, sino por el tipo de obra, el tipo de narrativa y sobre todo por el maestro Ortiz. Maestro Ortiz aquí, como siempre se sale, obviamente para mí no llega a los niveles de su hombre o de su tal, pero es una absoluta maravilla. Pone tomo 1, esto continuará, no acaba en ese tomito, pero reconozco que es un tomo que no es para... Cuando digo que no es para todos los lectores, no quiero que suene presuntuoso. Me refiero a que hay gente que le gusta más un tipo de narrativa concreta, un tipo de lectura más concreta de otros tiempos, y quizás esa lectura es un poco más de estilo clásico de los 80, pues quizás se le puede hacer un poco pesada. Pero para lectores como yo, que nos criamos y nuestra juventud la vimos con ese tipo de publicaciones, esto es un regalo que nos ha hecho Dolmen. La edición también está perfecta. Hay unos extras a nivel de explicativos. Luego en las últimas páginas nos regalan esos pósters que se incluso pones, si quieres colocar eso como póster en tu habitación, quítale las grapas, pone un cartoncito detrás y hay ilustraciones aquí de Ortiz que son un regalo, ¿no? Que eran pósters que regalaban en según qué momentos en la revista. Un regalo a lectores como yo que cuando estaba leyendo eso me acordaba de mi época dorada con las revistas y
lo he disfrutado como un cochino. En absoluto es el parangón del relato de terror, ni el relato de la ciencia ficción, ni la mejor obra de sus autores, pero la he disfrutado, vamos. Sí. Y cualquiera que estuviese en aquella época de mis Cimok, mis Zone 84 y tal, si lo lee, lo disfrutará muchísimo. Son historias rápidas, de terror, e incluso, como dices tú, con un humor negro e incluso un poco moralista, ¿no? De si vas por este camino. Constantemente. Hace un poco ese ordenador, hace un poco de juez de todo el edificio, de tú que has sobrado mal. Pero realmente, incluso un poco la narrativa es la misma estructura que seguía Wagner Alan Grant con el Juez Dredd. Correcto. Que eran esas historias cortas con ese corte moralista, con ese toque de humor ácido, pero que la verdad es que encaja, y lo que dices tú con José Ortiz. Es lo que, sobre todo a mí, por ejemplo, de esta me llamó mucho José Ortiz, no te voy a mentir. Al verlo me pareció una idea, y como tú dices, a la hora de estar en revista, que le ha ocurrido a grandes obras de aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Y sin ir más lejos, al Drácula que antes hablábamos de Carten. Se nota cuando una obra está en revista y está hecha para... Pero aquí, aún así, a mí me gusta mucho. A mí es que este formato también me gusta mucho porque no deja de ser historias cortas, aunque todas llevan ese hilo dentro del mismo edificio, dentro del mismo ordenador. Y es bastante curioso y creo que es bastante adelantado a la época, pese a lo que tú dices, que sobre todo recoge muchísimo de ese HAL. Recoge mucho lo de HAL. Pero a mí me gusta personalmente, ¿eh? Y su fondo de crítica social respecto al ya no solo a la delincuencia, ¿no? A la especulación, a los usureros, a las clases bajas, a las ayudas que habían municipales o según él. Está muy bien. Lo que es que eso sí, lectura ligera, de entretenimiento puro y duro, pero hecha con una factura impecable para la época que se hizo. Y que lo has dicho, es de su época, pero es de su época porque muchos de los problemas que aquí están quizá un poco elevados o están satirizados, son problemas que reflejan los problemas de la Inglaterra de los primeros años 80 y de esa famosa época Thatcher, que luego nos llevó un grande como fue Watchmen, por ejemplo. Correcto. Yo, para los lectores de mi época, súper recomendable. Y con eso no estoy diciendo que a un lector que no sea de mi época no le pueda gustar en absoluto, pero sé que, obviamente, quien no haya vivido esa época de las revistas quizás le choque un poco ese tipo de narrativa y ese tipo de historia. Pero yo lo he gozado mucho, y lo he gozado tanto, a pesar de que diga que no es ninguna obra maestra, lo he gozado tanto que cuando saque Dolmen el segundo tomito lo cogeré seguro. El Montu nos está trayendo cosas, aquí nos está engordando la lista. No. Y esto creo que invocamos al señor Daniel Asconelli, porque esto... Y ya se acabó ya hablar de esto. No, aquí le he querido traer sobre todo para resaltar un tema. Yo no voy a hablar mucho más de la obra porque es una obra de la que se habla. No, habla todo lo que quiera, Montu, qué broma, qué broma, tío. Pero quiero resaltar sobre todo un tema, ¿no? Evidentemente ya mucha gente ha hablado que Tynion aquí se ha sacado la chistera. Lo de Álvaro aquí es absolutamente descomunal. Yo a Álvaro lo conocía de sus trabajos en el Pijameo, un poco más, pero lo que hace aquí es algo... Ya no incidiré en el trabajo de diseño de personajes, de diseño de interiores, de trama. Esa trama no se hizo en 4 días. Esta obra está muy pensada, muy bien planeada. Y lo único que quiero destacar de esa obra, que yo estoy ahora por la grapa 5, y si no me equivoco la semana que viene saldrá a las 6, y es cuando viene el parón, ¿vale? Es que yo quiero llamar a toda esa gente que está esperando el tomo, que yo siempre, desde hace bastantes años, he sido lector de tomo. Ya no creía en la grapa. ¿Por qué? Porque yo antes, la sensación esa que tenía la grapa de que me dejaba con el queján del fuerte y que ya estaba esperando la siguiente grapa. Yo, la mayoría de grapas que he leído últimamente, pues ya está, aquí acaba la cosa. ¿Qué me habéis explicado en esa grapa? Esta es una obra que cuando la saquen en tomo se disfrutará también. También estoy hablando de una obra, obviamente, en la grapa 5, y es de 12. Yo no sé si al final me acabará decepcionando o al contrario, me enamorará todavía más de lo que ya estoy. Pero a día de hoy, hasta la grapa 5, tengo que decir que esto, para mí, de momento, si sigue ese nivel, será una obraza de las que con el tiempo ya se dirá si es un imprescindible o una obra maestra, pero de las lecturas que he leído estos últimos meses y años, de las que más me han impactado. Y no descubre ninguna rueda, son todos recursos muy utilizados, pero está tan bien hecha, tan bien facturada, tan bien planeada. Artística, es que incluso la colorista Jordi Belair, que cada semana abre un tomo y sale Jordi Belair en los créditos,
Y hay veces bueno, pues bien, pero lo que hace aquí Jordi Belair con el color también es descomunal. Lo que quiero plantear sobre todo con esa grapa es que es una de las pocas grapas que realmente se nota que está hecho para grapa. Esa obra se disfrutará en tomo, pero yo no lo hubiese disfrutado tanto en tomo como la estoy disfrutando ahora en grapa. Todo ese cliffhanger que me crea durante un mes, porque te vas soltando miguitas, muchas migas a lo mejor serán trampas, muchas migas quizás tendrán su razón de ser, pero ese clima que crea en cada grapa, que además dices en la próxima ya no me va a sorprender, ya es imposible, ya con todos los botes que me ha pegado ya y me sigue y sigo cayendo como un capullín. Claro, con la lectura seguida, toda esa magia se va a perder. No se va a perder la calidad de la obra, ni la calidad de la trama, ni la calidad del desarrollo de personajes, ni de la narrativa, ni del arte de Álvaro, por supuesto. Pero es de las pocas obras, porque yo aparte ahora por el canal, como os he comentado alguna vez, ¿no? Ahora estoy comprando un poco más de grapas por el tema de, voy a tener un poco más de novedades al canal, pero estoy leyendo la de Morrison de Supreme Authority y la estoy disfrutando, pero no tengo la sensación de que con tomo la vaya a disfrutar menos. O, por ejemplo, el Batman Reptil, o La Edad Oscura. Lo que siento con esa obra es que si no se le engrapa, se disfrutará, vamos, una barbaridad, pero no incluso al mismo nivel que se está disfrutando ahora. Por eso quería traerla, por transmitir eso. Es una de las obras que hacía muchos años que no tenía sensación de decir esto se va a leer en grapa. Y vuelvo a repetir, llevo años siendo una antigrapa. Que conste en acta. Tal le pasa un poco como a la de Fornés con Tonkin, ¿no? La de Rothschild. Sí. Que a lo mejor tiene esa sensación que es de las pocas que se han creado para leerse en grapa. Pero fíjate, no es ¿ves? El único, ¿eh? Seguro que me he equivocado con Rorschach, pero como con Tonkin, con Mr. Milagro y como tal, me pasó que leyendo a King seguido, como que lo encuentro todo más sentido y la disfruto más, yo ahora tendré que coger de golpe los dos tomitos de Strange Adventures y Rorschach directos, ¿no? Y quizás me he equivocado, a lo mejor como vosotros que lo habéis podido leer en grapa, pues ese sentido. Pero con estas que he tenido es la misma sensación. Es que esto sale en grapa. Es que claro, realmente ahí estamos hablando de una cosa de que hasta que no lo has leído no conoces el concepto, si lo han concebido para que sea comunidad de grapa a grapa o como ya funcione mejor en tomos recopilatorios, ¿sabes? Porque es verdad que el planteamiento, por lo que se ve en Night House of the Lake, es de ir número a número. Y ya luego veas una historia global, al igual que Watchmen, pero claro, que como Rorschach. Pero claro, hasta que no llegas a ese punto dices, oye, cómo ha ido número a número formando toda una historia y ya cuando lo lees del tirón de todo el tomo recopilatorio. Es que aquí la estructura narrativa de cada grapa es la misma, ¿eh? O sea, primero hay un par o tres de páginas que te presentan uno de los personajes, que en la primera grapa te salen todos los personajes juntos, pero luego te sale en otro momento, que seguramente es el futuro, aquel personaje, llegas a conocerlo un poco más, luego sale un intermedio que es un poco el desarrollo entre ellos dentro de la casa, de tal, lo que van comentando, lo que van descubriendo, lo que no, y luego una sorpresa final. Siempre es lo mismo. Pero está narrado de tal manera que seguro que los que lo lean en tomo dirán, al menos hasta lo que he leído yo, dirán, vaya pedazo de cómic, pero quizás yo lo digo siempre, yo cuando vuelvo a la librería siempre vuelvo con 20 y pico títulos normalmente. El primero que leo siempre cuando llego a casa, el que me queda más ansia es este. Y vuelvo a decir que tampoco estoy diciendo que estén descubriendo la rueda ni que sea algo revolucionario a nivel de tipo de género, de trama, pero está tan bien hecho. Más que nada, eso quería saltar que aunque sea un antigrapas, yo, esos últimos años, reconozco que esta es para leer la grapa. Yo aprovecho para recomendaros, ya que lo has nombrado, Strange Adventures. Strange Adventures la recomiendo muy, muy fuerte. Creo que la traje aquí en su día. La recomiendo muy, muy fuerte porque creo que es la grapa o creo que es la obra de Tonkin que se ha pasado de ella. Porque quizá la gente no tiene tanto conocimiento de Adam Strange, pero os la recomiendo porque el que sepa quién es Adam Strange le va a dar un vuelco al concepto que tenía del personaje. Yo le tengo unas ganas a esta obra, le tengo unas ganas. A Rorschach por razones obvias, ya lo sabéis, pero a esa Strange Adventures le tengo unas ganas. Pues a mí me tocó muy de fondo porque, joder, con la mía Dan Strange sí me gusta mucho. Y tengo que decir que lo que está consiguiendo hacer Tonkin estos últimos años, cogiendo personajes que nadie quería o que nadie se había molestado en, y crear obras que unas puedan ser más llamativas otras, pero
claro, las de las que se hablen y las que llamen la atención y que creen lectores, no tiene... Pero ahí está el truco de muchos guionistas y les voy a dar el truco. Coged personajes que no le interesen a nadie, que a Spiderman no te van a dejar hacer ciertas cosas. Sí. Coge a Mantarraya, coño. Coge a Mantarraya. A Living Monolith. Un Mantarraya de Tom King a ti, vamos. Claro, hostia, a mí me volvería loco si lo sabes usar bien. O un Living Monolith, cosas que no quiera ni Dios, que no quiera trabajar nadie con ello. Y cámbialos, porque ahí la editorial no te va a decir nada, ¿eh? Mira lo que están haciendo o lo que van a hacer con el, ¿cómo era? Danger Street, ¿no? A ver qué hacen ahí. Que eso continúa, que eso no hemos hablado el otro día, la que se lió. Que no es cancelación, simplemente es un retraso. No es cancelación, pero es simplemente una bleeding culada, ¿no? Lo bleeding cool rápido, cuando no hay noticias de algo, cuando no saben un... A ver, bleeding cool es el amarillismo del cómic. Así de claro. Entonces, cuando no saben qué hacer, usan la palabra cancelación, usan ciertas palabras y te dan una mierda de información porque es el amarillismo del cómic. Dijeron que era cancelación, tuvo que salir. Además, me acuerdo que justo estaba hablando con Jorge y le decía, Jorge, ¿qué ha pasado, tío? Me dice, nada, no ha pasado nada, pero no digas nada hasta que no lo confirme la editorial. Y dice, ya puedes decirlo porque la acaba de publicar Tom. ¿Por qué? Pues porque ya estaban los otros, cancelación, no sé qué, y tuvo que salir Tonkin a decir, oye, tranquilos, que no pasa nada. Pero es verdad que la Bleeding Cool es así. La Bleeding Cool pero tenemos que aprender de ellos, George. Sí, crear especulaciones. No, pero sobre todo era por el tema de que, y lo dijo también Jorge, creo, cuando hemos hablado con él aquí en el programa, que en el sello Black Label, dentro de lo que cabe hasta ahora, van a priorizar la calidad. ¿Sabes? Bien. Sí que tienen que retrasar la serie un mes más para que le dé tiempo al dibujante, al equipo creativo en general, a llegar a realizar la obra tal y como la han planteado, como la quieren, lo van a hacer sin ningún tipo de problema. O sea, van a que yo como lector lo prefiero, ¿eh? Sí. Yo eso siempre lo apoyaré. Yo siempre lo apoyaré. Ese parón que han hecho ahora de unos meses, entre la sexta y la séptima, si eso permite que la obra siga a ese nivel, yo lo firmo y vamos, que lo hagan cuando quieran. Eso te iba a decir yo, que ese parón también demuestra el mismo que se le está poniendo y el hecho de decir, oye, vamos a trabajar esto bien, que está saliendo bien, no la vamos a joder. Porque entre lo que cabe, lo que hacen en el sello Black Label no dejan de ser proyectos personales de autores, ¿eh? Aunque esté dentro de una editorial de superhéroes, es como el pequeño espacio donde los autores tienen el tiempo y la libertad de desarrollar el proyecto. No es como que, oye, Tom King, escríbeme algo sobre Rorschach. No. Llega Jorge Fornés, Tom King, y dice, oye, DC, queremos hacer algo sobre Rorschach en el sello Black Label. Pues sale lo que sale. O Tinion Cuarto y Álvaro y decir, oye, queremos hacer esto. Night House of the Lake dentro del sello DC de Black Label. Pues por eso se permiten sus licencias y sus cosas de tiempos y de tal. Y luego están los vagos que tocan solamente historias del Joker. Correcto. Y bueno, y aparte de alabar a los autores ya, también sé que no está muy de moda y ni bien visto a veces elogiar a CC, pero yo cuando vi que lo sacaban en grapa dije, hostia, qué raro, ¿no? Sacar una obra de terror, por muy mucho nombre que tengan los artistas, en grapa, CC, ¿no? Oye, chapó por la decisión editorial de CC de que ellos, supongo que, claro, vieron la estructura de la obra y dijeron, esto ha de salir en grapa. Chapó por CC, porque sacar una grapita de terror hoy en día, cuidado, también tienes su riesgo. Tienes su riesgo, ¿eh? Tienes Sí, su riesgo. Eso es verdad. Sí. Además, con la inmediatez con la que quiere leer el lector, ¿no? Correcto. Y con lo que nos han acostumbrado al lector español, que es leernos ya los arcos argumentales, de 6 números como mínimo. Claro, es que sacar una grapa... Pero eso es por el planteamiento. Yo creo que eso es por el planteamiento. Porque es que esto lo plantean de una forma para ir número en número y hay otras que ya nos tienen tan mal acostumbrados a arcos argumentales de 6, 12 números que dicen, es que lo quiero ya, que lo quiero en tomo, lo quiero recopilado. Y es como, eso fue culpa de Bendy. De Bendy. acumula. ¿Me permitís hacer una recarga? Sí, claro. Claro. Con lo que estás currando, ¿cómo no te vamos a dar? No, coño, estoy disfrutando como un cochino. Sobre todo porque ahora le toca a Lobato. Venga. Tu número 1. Sí, número 1 de... A ver, esto, lo bueno que tiene es que es un número 1 de 4. Lo malo es que es un spin-off. Claro, lo que te iba a decir, que a mí Kakegurui me sonaba, ¿no? De algo que leas tú. Las cartitas. Exactamente. Esto, a ver, para situar, Kakegurui narra la vida escolar en un instituto en el que
por encima de todo está el mundo de las apuestas. Es decir, es un instituto pensado para formar, por así decir, a las grandes élites del mañana, pero no se valora tanto los resultados académicos o el talento en deporte, en matemáticas o lo que sea, sino el talento para llevar adelante una estrategia, para manipular y sobre todo para saber ver la oportunidad en una apuesta, arriesgarse y salir victorioso. Cada apuesta, cada cual es más surrealista, más demente y mucho más perversa. Y este personaje, el de Midari, la chica que aparece aquí en todas las viñetas del PDF, era un personaje secundario de la serie original, era una especie de villana, una tía que llevaba al límite el tema de las apuestas porque le faltaba algo, entonces no se limitaba tanto a apostar dinero o pertenencias, sino que llegaba a apostarse su vida. De hecho, el ojo lo pierde por una apuesta y eso, una tía tiene ese lado masoquista. Radical. Claro, es un personaje muy anárquico, muy incómodo y bueno, pues a los editores les hacía gracia y le propusieron a Homura Kawamoto, el guionista, que por qué no sacaba alguna serie o alguna miniserie centrada en el personaje. Y bueno, y eso es lo que nos plantea aquí, es una historia acerca de este personaje, pero claro, ¿cómo te enfrentas a una colección, una serie con un personaje que en su propia concepción, su propia naturaleza, es ir al extremo, es, como digo, una naturaleza muy anárquica que se mueve sobre todo por impulsos y por apetencias? ¿Qué haces? Haces una obra en la que intentas justificar ese comportamiento o intentas intentas respetar esa naturaleza. ¿Y cómo haces eso? Muchas veces lo vemos cuando se hace algún relato sobre algún villano. Se tiende a buscar a alguien que haga de contrapeso para humanizar o explicar un poco cuáles son las circunstancias, con lo que se suele perder un poco ese punto que hacía especial a aquel personaje. Si recordáis, por ejemplo, el Joker de Azzarello y se me ha pirado el nombre del dibujante, Lee Bermejo, ahí contaban una historia del Joker, pero la contaban a través de un personaje secundario y era a través de la mirada de este como conocíamos al Joker. Y en ningún momento se intentaba humanizar o empatizar con el villano. De hecho, resultaba por momentos incluso mucho más aterrador porque estabas viendo que no tenía escapatoria. Claro, y no veías en primer plano, no veías al Joker sus pensamientos, pero lo estabas viendo, estabas sintiendo, sentías esa incomodidad de un personaje como conocía a aquel villano y lo pasaba a putas. Hay, por ejemplo, una miniserie de Star Wars, Darth Vader y la prisión fantasma, que usa un poco también esa táctica. Conocemos a Darth Vader, pero él no es el protagonista per se, no está narrada la historia a través de él, sino a través de un lugarteniente que tiene que va viendo cómo se mueve Darth Vader y tal, y al final acaba cojonado, dice, porque el tío este es el mal puro. ¿Y qué hace aquí Kawamoto? Pues hace lo mismo, no, tiene a Midari como protagonista, pero no la conocemos a ella. Es decir, sí la conocemos a ella, pero no la conocemos a través de su discurso, sino que nos va presentando a dos personajes que a través de su relación con ella la conocen y nos hacen partícipes de esas conclusiones que sacan acerca del personaje y la vamos, como digo, conociéndola a través de la mirada de otros personajes. Con esto, ¿qué se consigue? Precisamente el no ser indulgente con el personaje, no caer en la tentación de explicar por qué es así, porque parte de la gracia de este tipo de personajes es esa aura de misterio que llevan, es decir, son tan extremos, son tan
tan puros en su perversidad, por así decirlo, que intentar buscarle una lógica, buscarle un contexto a ese mal, a ese comportamiento, a ese halo retorcido, lo que haría sería rascar eso y que perdiera esa fuerza. Pero al mismo tiempo permite llevar más incluso al extremo todo ese tipo de comportamientos, porque se puede explorar la influencia que lleva ese comportamiento sobre la gente que le rodea. Entonces, en ese sentido, me parece un ejercicio de personaje muy chulo, muy, muy perturbador en algún momento, porque realmente sientes ese malestar y esa incomodidad. El problema, como he dicho al principio, que no deja de ser un spin-off, entonces quien no conozca la obra, pues bueno, se puede ver un par de capítulos de la serie de Netflix, que hay una versión tanto en live action como en anime, para coger un poco el contexto, pero dentro de que Kakegurui, a pesar de contar con adaptaciones a otros medios, es un manga de nicho, este lo es más todavía, por eso, porque parte de un universo y de unos personajes que su público ya conoce. Pero como digo, como tratamiento de un personaje peculiar, digamos, me parece muy, muy interesante, muy, muy atractivo. Yo es que Kakegurui no... ¿Cuántos tomos son? No son muchos, tampoco, ¿no? La miniserie van a ser 4 solo. Vienen con fichas de... Sí, eso sí es verdad. Vienen con fichas de póker y eso. Con fichitas de póker. Oye, pero no, pero el dibujo mola, ¿eh? El dibujo sí que me llama la atención. Sí, hombre, el dibujo sí. Sí, es muy, muy continuista con el trabajo del mangaka original, que era Toru Naomura, que lo tenía aquí apuntado. Era co-creador de la serie, pero bueno, para este spin-off no han contado con él. Y Yuichi Hiragi intenta mantener un poco el estilo. O sea, hay cambios, sobre todo en la tercera viñeta, por ejemplo, que busca un rasgo más grotesco también cuando los personajes están llevando sus emociones al límite. Recuerdo un poco, por ejemplo, a lo que hacía Satoshi Kon en Paranoia Agent, ese tipo de feísmo para resaltar ese lado más grotesco de lo que son las emociones humanas, y juega mucho con eso también, pero sí, por lo general, tiende a ser un dibujo muy, muy continuista, que resulta muy familiar a quien venga de la serie original. Yo le echaré un ojo, a ver qué, porque no me había fijado en ese título. Es lo que digo, al fin, si ya que Kakegurui es un manga, a pesar de ser manga pensado para la demografía shonen, que es el más popular junto al shoujo para un público joven masculino, además tiene mucho fanservice también. Solo hay que ver el tipo de anatomía de los personajes, el tipo de uniformes que llevan. Pero dentro de eso, la propia premisa de la obra, un instituto con apuestas, aquí hay mucha acción, pero en lugar de ser personajes peleándose entre ellos, son personajes apostando. Vemos juegos de cartas, se dedican sus 2-3 páginas a explicar cómo funciona el juego. Al final, los mangas, sobre todo cuando tienden a ser temáticos, juegan mucho a eso. Si veis, Son muy pesados con eso. Aquí lo hablamos en su día con el Elfa Dieta, con el tema de eso, de las dietas o las rutinas de ejercicios. El Sexy Cosplay Doll que hemos traído también dedica a explicar cómo es el mundo del cosplay, cómo se hacen... o el manga ese que te hablaba de las normas en caso de un accidente atómico en Fukushima y cosas de esas, y son muy, muy, muy intensos en eso. Cuando hay uno de cocina... Hostias. Páginas. De hecho, uno que... el Food Wars es más de las batallas culinarias y te explican cómo hacen los platos. Sí, son muy intensos en eso. Mira, había uno, Murciélago, del que te he hablado alguna vez, Bruno. Hay momentos en los que a la prota le gusta cocinar y dedican 2 páginas a explicar la receta que está llevando a cabo. Entonces, claro, y al final eso lo hace también. Cuando hay algún juego, alguna apuesta, pues se dedica sus 2-3 páginas a explicar cuál es la dinámica, y ya luego los personajes con sus diálogos internos
a ver dónde está la trampa, cómo pueden ganar, pero teniendo en cuenta estadística, tal. Claro, e incluso cuando acabas el tomo, cuando los juegos más destacados que ha habido en la obra, pues el propio autor te vuelve a hablar de ellos y te lo vuelve a describir para que sepas exactamente cómo funciona y de dónde ha sacado esas ideas. Entonces, claro, juega con... Para que lo juegues en tu instituto, joder. Claro, por eso digo, juega con la dinámica, con la estructura del shonen habitual, pero aquí en lugar de ver a Naruto peleándose con no sé quién, lanzando bolas de fuego, pues vas a ver a dos personajes jugando a las cartas. O en el caso de estas viñetas que hay aquí, jugando a poner la mano sobre una mesa y a darle con un compás a ver quién va más rápido Eso yo lo para hacía, intentar. Eso yo Pero también a lo eso no hacía. habéis jugado vosotros, claro, Claro, lo que yo te iba a lo hacía. decir. Una máquina en eso, Con el cúter, pa. No, ahora no sé, pero en su día era una puta máquina yo en eso. Pues aquí, pequeño spoiler que sale en esas páginas, no sale tan bien. Vale, sí, por la sangre, Vale, ¿no? Me imagino. Vale. Claro, entonces, por eso digo que al final, a pesar de contar con adaptaciones al anime y al cine, contar con dos spin-offs, con tres spin-offs, este es el segundo, pero hay otros dos, uno que no salió publicado aquí en España todavía. A pesar de todo eso, no deja de ser un manga con un público muy concentrado. Que a mí es una de las cosas que me llama mucho la atención Me he perdido práctica yo en esto, de lo que es el manga y lo que es el cómic japonés, que es un poco como el tema de los podcasts en Estados Unidos. Hay un podcast para cada oyente y hay un manga para cada persona. Eso es verdad. Pues vale, pues dejamos aquí el Kakeburui Midari, que es un spin-off, ¿vale? Van a ser 4 numerillos y lo publica ECC, como las anteriores. Vale, no nos vamos de CC, pero cambiamos totalmente de temática y de tal, ¿vale? Yo solo voy a decir, y no me gusta comparar, ¿vale? Pero sí he de decir, al menos, las sensaciones a mí que de primeras me transmite un cómic. Y esto me ha parecido, o sea, un Brubaker sin Phillips, pero espectacular, ¿eh? Sí. Esto tiene una mezcla de cosas que... Hombre, también es verdad que viene mucho, por así decirlo, hay mucha referencia a género de novela negra, ¿sabes? Te mencionan, pues, de primeras así a Agatha Christie. Tú dices, pues ya te mezclan cosas de misterios, asesinatos, crímenes y tal. ¿A quién tenemos aquí? A Thierry Smolderen, no sé si lo diré bien, Smolderen o Smolder, ¿vale? Y a Jorge González, que a Jorge González sí que a ese sí le conozco, a ese sí. Que ya le conocemos, que Brun trajo por aquí Llamarada, que también lo tiene CC, y la de Allende, que también la tiene publicado CC. Justo. Ahí en Llamarada era autor completo Jorge González, en Allende estaba con un guionista, trabajaba no, ¿era guionista? No me acuerdo, pero hacía equipo creativo con otra persona más. Y en este caso también hace aquí la función de dibujante y Thierry hace la función de guionista. Pues el título es Pesadillas de Máquina, ¿vale? Con Oliver Brass. Vale. Pues entiendo que sería el guionista también y Jorge Sí. el dibujante. Vale, pues en este caso hacen el mismo ejercicio. Guionista Thierry y Jorge González al dibujo. Pues lo dicho. Contexto, ¿vale? Por ejemplo, para poner otro ejemplo también. Me gustan las historias que utilizan el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero que no se centran puramente en la Segunda Guerra Mundial para contarte la historia de lo que pasó, ¿vale? Sino que utilizan el contexto para contarte una historia dentro. Véase también, por ejemplo, Érase una vez en Francia, que el contexto de Segunda Guerra Mundial, pero te cuentan realmente la historia de otro personaje y cómo pues surge su día a día. En este caso, el contexto es la Segunda Guerra Mundial. Y lo que va a pasar aquí es de que cómo van a ir poco a poco tramando toda una estrategia por parte del bando británico para intentar engañar con una cosa concreta que se está fraguando o están tramando los nazis pues respecto a lo que querían crear.
Utilizan eso a personajes, pues, escritores de novela, en este caso, para poder involucrarse y adentrarse en las entrañas de lo que es, pues, un círculo de alemanes que están ahí intentando también crear proyectos de literatura, de cine y de tal, y montan unas tramas, o sea, montan unas tramas de decir, de llegar incluso al punto de adentrarse en los sueños de una de las de los personajes que tienen mucha vinculación con estos alemanes que digo, con estos círculos de nazis, para hacerle creer que tiene pesadillas y en esos tramos de pesadillas escribir textos que luego los alemanes van a comprar como ideas que dices, bueno. La mezcla tal que hay en cuanto a historia, ¿vale? Desde el punto de inicio de la trama hasta la resolución final de lo que es la historia, es un camino para mí que he disfrutado muchísimo. Tiene una construcción que digo que tiene muchas referencias, sobre todo a ese género concreto, ¿vale? El género de novela negra. Y nada, es muy disfrutable. Y el dibujo para mí de Jorge González aquí, más de lo mismo. Más de lo mismo. O sea, cuando hago esa comparación o ese equivalente, por así decirlo, de Brubaker sin Philip, no es exactamente por la narrativa del dibujo, sino por lo que te transmite. Porque tanto la historia como el dibujo creo que encuentran ese vínculo que hace que, bueno, no sé si con otro estilo de dibujo hubiera funcionado igual, ¿sabes? Y sobre todo porque tiene momentos de variación. Es verdad que hay mucho diálogo, ¿vale? Es una obra en eso que se centra mucho en los diálogos de los personajes, ¿vale? No es que te vaya contando de fondo o haya una persona que te narre la historia, no, es mucho diálogo, pero no es un diálogo denso para nada. Y eso. No quiero adentrarme más porque a nada que explique alguna cosilla más sé que se puede caer en el spoiler, porque te digo, tiene muchas microhistorias para mí dentro de la propia historia global de lo que es, pues eso, el cómo adentrarse, cómo engañar, cómo jugar, que tu vida corra peligro, de recibir ayuda ¿no? Porque un canadiense se haga pasar por alemán para vincularse dentro de un círculo, tiene incluso connotaciones de la orientación sexual que tiene alguno de los personajes, que en la que también, pues eso, los alemanes lo ven de una forma, lo ven de otra, dependiendo de los intereses. Tiene muchas cosillas y muchos detalles, y los personajes están llenos de matices, que es lo que también enriquece, creo, que la historia, que son personajes que están muy bien construidos y que van aportando, y vas viendo el desarrollo de muchos de ellos, como digo, desde el principio, desde el inicio hasta el desenlace de muchos de ellos, cómo terminarían, ¿no? Posteriores de años, porque claro, la historia es 1940, bueno, 1939, 40, 41, 42, y luego ya dan pues un salto bastante grande en años para ver cómo han terminado, o cómo algunos continúan o no vivos y tal. Me ha flipado, me ha encantado. Y es que Jorge González, ya te digo, la llamarada la tengo pendiente y me iba a caer. Además que es también un tocho bastante importante, el de la llamarada. Pero sí, son menos páginas, son 120, si no me equivoco, 124. Pero vamos, un tomaco integral que merece mucho la pena. pero fíjate que aquí de las páginas que has puesto de ejemplo, no, me falta, de hecho, no he leído esto de Jorge González. Me llama muchísimo la atención, tío, el toque de Art Nouveau que mete a la hora de plantear los personajes, y que choca bastante con el estilo tan pictórico, ¿no? Que podríamos compararlo a grandes como Dave McKean, ¿no? Más pictórico, verías incluso con líneas más difusas, menos perfiladas, ¿no? Como podríamos decir. Aquí tiene ese toque de Art Nouveau, de los carteles franceses de cabaret. Jorge es argentino, sí, y tiene mucho toque también, tiene mucha presencia ese estilo en lo que eran los carteles que anunciaban el tango. Entonces me ha llamado mucho la atención
porque te lleva a esa época, te lleva exactamente a esa época que me has dicho, eso de años 30, años 40, donde se usaba estas imágenes a imitación, porque oye, el tango surge en Francia, es argentino, pero surge en Francia, ¿vale? Vamos a decir, a ver, no surge en Francia. Simplemente que el tango surge en Argentina para una cosa y en Francia se magnifica y se convierte en algo novedoso, algo de moda, algo que se lleva al tema del cabaret. Pero realmente el tango surge en los prostíbulos de Buenos Aires a principios de siglo. Y una vez que llega ese tango a Francia, se hace más glamuroso. Y justamente con ese toque de Art Nouveau de los carteles de cabaret, me ha llamado mucho la atención porque nunca he visto a Jorge en este registro. A mí, Nunca ya he te visto. digo, Nunca lo he visto en este registro, ¿eh? me ha encantado en general en todo y sobre todo con los matices que tienen muchos de los personajes y la evolución que tiene y cómo van creando una trama de engaño, de conspiración, de misterio, de incluso de muchas veces esa duda de saldrá adelante nuestra estrategia que tenemos para conseguir ese objetivo o no. Los riesgos que corría su vida al enfrentarse pues eso a los nazis, a los alemanes, los bandos que se van creando, no sé, tiene muchos matices, muchos detalles la obra y eso es una obra que yo creo que, ¿no? De eso que muchas veces mencionamos, hay obras que no te exigen estar muy atento, por así decirlo, ¿no? Que con leerla tal y cual te enteras de la trama y de la historia y tal. Esta no, esta te exige porque tiene muchos detalles que no puedes dejar pasar. Como digo, meten muchas referencias, eso, de género, de género negro, de la novela, de los asesinatos y crímenes, y yo creo que es lo que más enriquece la obra. Y te va jugando con cosas que dice, ¿esto de verdad es real o ha pasado realmente en la historia o no? Y tal. Me ha encantado, me ha encantado. Me ha encantado tanto el dibujo como el guión. Y como dices tú, aquí Jorge González, a mí me encanta. No he leído La Llamarada, pero Que ya está por en el otro estilo de registro. dibujo, sí. No, pero es que te vas a dar cuenta que es otro Sí, registro sí, sí, sí. distinto, tío. Sí, sí, sí. Yo Eso tengo que sí. decir que esa obra la había oído mencionar 4 o 5 veces en redes, en grupos de Telegram y en Instagram y tal. Y las 4 o 5 veces lo que había leído era o una de las mejores lecturas del año o, madre mía, qué gozada. O sea, todo elogios, pero a lo grande. Ya solo me faltabas tú ya con todo lo que has dicho. Vamos, sí. La tenía en la lista de pendientes, pero esa era de las primeras. Pero yo, Jorge González, es un autor que conocí por eso, por la recomendación de Brun de La Llamarada. Y ahora con esta, cuando vi su nombre en el título, dije, me voy a lanzar. Y mira que todavía no he pillado nada anterior. Pero esto me da pie a... Sí, tiene que caer también La Llamarada y el de Allende. El de Allende no sé si está disponible, pero voy a intentar echarle un ojo. Se puede encontrar, pero La Llamarada ya os digo que es los lazos familiares, que además es muy personal, es una obra que va con la historia de Jorge González, porque al fin y al cabo nos habla de Llamarada, que su abuelo es un pelirrojo que jugaba en Argentina al fútbol. Y aunque os diga fútbol, olvidaos del tema de fútbol, porque lo que os habla ese cómic es de la relación abuelo-padre, padre-hijo. E incluso luego en la vida de Jorge, el cómo se toma con lo que ha aprendido la relación de su abuelo con su padre y la relación de su padre con él, cómo se toma en la relación con su hijo. Es una obra muy personal y muy bonita, ¿eh? Venga, vamos a seguir apuntando. Esto no para. Pues nada, Pesadillas es máquina de Jorge González y Terry Smoldere. Lo publica ECC y nada, también de hace un par de semanas, si no me equivoco, novedad. Así que si tenéis dudas, pues por lo menos echarle un ojillo al argumento o echarle un ojo a las páginas de interior. Está dividido por capítulos. Sí, ya está comprado, coño. Así que ahí lo dejo. Y te toca a ti, que Mira, también vienes con algo bastante colorido. Has convencido Hombre. hasta Juanan, tío. Esto tiene una pinta acojonante, la verdad. Pues Holgorio, genial. Magnífico, me ha encantado. Una maravilla visual, una maravilla. Una maravilla y encima que le disfruta la lectura. Ahora bien, voy a empezar con una patada. Esta obra originalmente es Una noche en Bélgica.
Se titula Una noche en Bélgica. Señores de Astiberri, ¿por qué cojones me lo habéis titulado como Holgorio? Quiero decir, no tiene sentido. No tiene sentido porque quizá le quita un poco. Porque una de las cosas que tú te preguntas durante toda la obra es ¿dónde están? Hasta que tú no sabes que esta obra se llama Una noche en Bélgica, no sabes que están en Bélgica. Y es que esto empieza con Jonah, que es un tío que directamente al día siguiente, mañana, se va a ir a vivir a Berlín. ¿Y qué decide? Pues venga, vamos a darnos una última noche de fiesta, vamos a salir, vamos a tomar algo y mañana nos vamos directamente de mudanza. No, porque tengo una mudanza, porque me voy a ir a vivir pues con mi chica y nos vamos a Berlín a cambiar de vida. A partir de ahí va a salir, va a ir a cierto garito y a partir de ahí es donde vamos a ver cómo una noche comienza a crecer hasta convertirse en un relato, pues no sé exactamente cuántas páginas son, pero para que os hagáis la idea de que una noche se puede convertir en un auténtico cómic. No solamente vamos a tener a Jonah como una persona que está celebrando su despedida de la ciudad, ¿vale? Sino de Bélgica, por favor, traducidlo bien, sino que vamos a empezar a ver qué se mueve en un garito. Cuando tú estás en un garito, cuando nosotros salimos, cuando nosotros estamos tomando algo, hay gente, ¿no? Hay bullicio, hay mucho ruido, hay muchas conversaciones. Y hay historias personales en cada una de las mesas, en cada una de las personas que tienen una copa, cada una de las personas que están sentadas a cenar. Y eso es lo que es Holgorio. El título que le ha dado Astiberri, este Holgorio es lo que nos vamos a meter. En la historia de Jonah, pero vamos a ver cómo Jonah al final llama a sus amigos todos están muy ocupados. Por lo tanto, él decide salir solo y se acopla a ciertos personajes. De aquí daremos el salto a otro tipo de personajes que están celebrando algo donde vamos a ver a dos mujeres que son hermanas y a una pareja. Por otro lado, vamos a saltar también a una persona, a alguien que aparece con su compra del papel higiénico, del famoso papel higiénico que sufrimos todos durante el COVID. Vamos a ver cómo aparece y cómo se está tomando algo, cómo ha quedado con una amiga para contarle la depresión por la que pasa. A partir de aquí lo que va a ser es una noche desenfrenada donde vamos a ver cómo se comporta cada uno de estos personajes en ese ambiente. Va a entrar el alcohol, va a entrar las drogas, va a empezar a cambiar todo, va a empezar a revolucionarse. Personajes que se cruzan, personajes que se separan. Vamos a empezar a conocer el pasado de cada uno, el futuro de cada uno. Vamos a ver cómo Jonah incluso se encuentra con un antiguo compañero suyo de celda, donde compartió 2 años celda con él. Y vamos a ver cómo cada una de estas personas vive una noche en Bélgica. Saliendo por garitos, cada una con sus problemas, cada una con sus reflexiones. Y todo esto hecho con el arte de Brett Evans. Los que no conozcáis a Brett Evans ganó en el premio de Angoulême en el 2011 con una obra muy parecida en temática, que fue la de Un lugar equivocado, y una de las maravillas más duras que he podido leer dentro del mundo del cómic, como ha sido ese Pantera. Uno de los cómics en los cuales creo que son los más fuertes a la hora de tratar el abuso y la violación infantil. Pero aquí vamos a tener su arte tan particular contándonos vidas muy personales y cómo, aunque tú tengas ciertos problemas, aunque tú tengas una manera de ver de la vida, la noche sigue girando. La vida sigue girando. Hecho de una manera muy inteligente. Es un libro, cuando he dicho que lo he disfrutado y que me he tenido que tomar mi tiempo, es porque de esos tomos que te los compras y te tiras, o sea, no te lo lees en una sentada. Te lo vas a leer en 2, 3 días, si le das mucha caña a la lectura, en el que no solamente tiene la importancia lo que te está contando, lo que nos está hablando, el cómo desengrana cada uno de los personajes,
todo esto nos va a llevar a esas noches en las que hemos salido, esas noches locas que muchas no recordamos, en las que vamos a ver cosas muy, muy similares a los que está viviendo cada uno de los personajes. Vamos a ver que cada uno de esas personas que están saliendo tiene sus problemas, cómo esa manera de salir es la manera de intentar mitigarlos. Algunas veces vamos a ver que sí, algunas veces vamos a ver que no. Ese incluso... esa nostalgia de yo en su día fui alguien, yo en su día me comí la noche, yo en su día me comía la vida y ahora realmente no puedo porque no soy nadie, porque ahora ya la ciudad no se acuerda de mí. Es una obra que realmente te hace pensar muchísimo, pero sobre todo te hace disfrutar de cada uno de los dibujos, cada una de las páginas que Brett Evans, que ya nos enseñó en su día, cómo destila completamente un arte, a veces simplista, a veces completamente complejo, a veces surrealista, en el cual prima sobre todo el que tú sepas reconocer a los personajes. Es una maravilla y de hecho he ido a ver incluso la publicación original, porque no solamente es el dibujo. Sabemos esos rotulistas que muchas veces están haciendo ese trabajo de rotulación. Pues aquí Brett Evans era el mismo que hacía ese trabajo de rotulación, donde tiene una importancia muy grande, porque muchas veces sin ver qué personaje está hablando, por el color de esa rotulación, por la letra, de la caligrafía de esa rotulación, vamos a saber quién está hablando. Es un libro que nos va a traer, por un lado, nostalgia. Por otro lado, nos va a tener ciertas dosis de humor y por otro lado va a tener una carga completamente dramática. Uno de los puntos importantes de este cómic, el taxista. Y diréis, ¿cómo? Vidas que son tan diferentes, es genial cómo lo plasma, de cómo cogen el mismo taxi y ante una misma situación, ese taxista les cuenta a todos, a partir del mismo objeto, una historia completamente diferente. Una obra que con cada uno de los personajes vas a poder tener una reflexión completamente diferente y, como bien os digo, creo que nos va a recordar a más de uno esas noches en las que hemos vuelto y no sabemos cómo. Una obra que realmente es genial, no va a llevarte a unos aportes filosóficos, pero creo que sí va a remover algo en ti, que es el recuerdo, que es la nostalgia y sobre todo que no es que te vaya a cambiar la visión, ¿no? Pero que te va a recordar el hecho de que cuando tú estás por ahí tomándote algo, cada historia, cada mesa, cada persona en una barra y cada copa levantada tiene una historia que contar. Una obra completamente especial, pero si tengo que elevar, Pantera me gustó mucho más, pese a que es más dura en significado. Pero creo que si tengo que ponerle una nota a esta obra en cuanto a su arte, en cuanto al despliegue de esas acuarelas e incluso lápices acuareables, porque yo he llegado a tener la duda de la precisión que tiene con las acuarelas, tiene pinta de ser lápices acuareables, le pongo un 10. Le pongo un 10. Tienes, ya te digo, páginas muy complejas, páginas que completamente te pueden llegar a maravillar y piezas de simplismo a la hora de interpretarlo que pueden llegarte a darte una narración gráfica completamente cojonuda. Si tengo que hablar de una de las obras del año, yo voy apuntando, para cuando hagamos el programa de las 125 obras del año que vamos a hacer, ¿no? Yo lo voy apuntando, pero es que creo que esto es una joya y no quiero saber cuánto ha tardado en hacerlo. Porque me parece, o sea, abra la página que abra, me parece una auténtica gozada narrativa y sobre todo visual. Usa muchos recursos del cómic que son una maravilla. Luego el significado, las hay mejores, pero a mí realmente me ha levantado, me ha quitado la costra de alguna heridita que tenía dentro, Y me ha hecho ver que no soy tan raro, que existe gente como yo. Yo tenía mucha curiosidad por ese Holgorio porque a mí me deslumbró su Pantera, me encantó. Primero por el tema que tocaba y cómo lo tocaba, ¿no? O sea, es de los cómics que te dejan
completamente revuelto, pero a la vez maravillado. Es que mira. Pero claro, después del Pantera vi ese título, Holgorio, hostia, no me cuadra Holgorio con lo que acaba de ver de Pantera, ¿no? Pero bueno, tú lo has explicado perfectamente. Es que... Me ha llamado la atención muchísimo, tío, una noche, como es la noche de Bélgica, creo que es, The Night of Belgium, y que me la hayan traducido a Holgorio. Te lo juro que no lo he entendido, ¿eh? Yo tampoco. No lo he entendido. O sea, yo cuando lo averigüé dije, ¿qué cojones? Y mira que yo me iba a tirar de cabeza, se llame Holgorio o se llame San Pito Pato. Tampoco me voy a... Porque yo con Brecht Evans es que me flipa mucho su arte. Me gusta muchísimo su arte. Es la pasada. Esas 3 páginas son simplemente una muestra, pero es que ese trabajo lo tienen todas. Es una maravilla. Y aparte, bueno, yo no he estado en Bélgica nunca, no os voy a mentir. Pero, o sea, hacen una lista de garitos de Bélgica, que yo no sé si será verdad lo que van contando. Que voy para allá. Pero si voy para allá, me los llevo de guía. No, la cuestión sería comprobarlo, ¿no? Pues firmo un Mundo Skrull desde allí. Venga, o sea, Mundo Skrull, Mundo Skrull dentro de Holgorio. Durante el día ver esas calles decoradas con ilustraciones en las paredes de las caras de cómic, que ahí hay una cultura de cómic bestial, y luego por la noche es el descubrir esos garitos. No, pero estoy muy contento, en serio. Estoy muy contento. Creo que el precio además son 30 euros y bueno, la edición es muy buena. Lo de tirarle la patada por el título es ya a lo mejor una tontería, pero oye, me hubiera gustado más el título original. Pues mira. Más que nada porque yo me llevaba preguntando, digo, vale, tú, cabrón, te mudas a Berlín, pero ¿dónde estáis? Porque en ningún momento te lo dice. O sea, yo sé que están en Bélgica por el título original, pero no porque me lo haya dicho la obra. Y oye, yo estaba ahí quedándome con cosas, coño, merezco saberlo. No, me llama muchísimo. Pues echarle un ojo. Yo te digo que si le echas un ojo en tienda, Montu. Sí. El ojo ya lo tenía echado, pero claro, después de lo que has explicado, pues venga, a mover en el puesto otra vez también a gastar. Oye, pues mira, al final han sido unas cuantas recomendaciones. Ey, por cierto, gracias a HDP hoy dormimos poco por el regalo de sub que le ha dado a hermanito Juana. Que ahora bueno, encima vienes y te regalan cosas, Juana. Esto no. Nos vendes el Last Man, tío. Sí. Y encima te regalan sub. Le ha dado una suscripción de regalo y le hemos dado el VIP a Juanan también. Lo siguiente será que Juanan dirá que quiere ir a Bélgica también. Sí. A comprar el cómic será. Ay, Dios mío. Pues nada, oye, 4 horitas, de charleta. Yo a mí lo importante, voy a hacer una pregunta. Yo no sé si cómo ha sido el programa de hoy. Lo primero voy a hacer una pregunta para solucionarlo. Montu, ¿qué tal te la has pasado? Yo, pipa. Se me ha hecho corto. Ya digo, ya está, ya acabamos ya. Joder, me la leche. Habrá que ir a no, de verdad. Me he encontrado mucho más tranquilo de lo que pensaba encontrar ayer. Y una gozada. Hombre, a ver, es normal porque no estaba Germán. Pobre, también es verdad. A ver, si hubiera venido con la cara hinchada, te hubieras sentido más a gusto todavía de reírte, pero... También es verdad que como hoy todo el tema técnico le tocaba a George, también uno está más relajado, ¿no? Que sí, pues vente cuando quieras. Vente cuando quieras, que paga George. Sí, porque a veces cuando haces directos entre que tienes que estar pendiente de los comentarios. Sí, es total, que sí, el sonido de aquí. Cuando ves, es una gozada. Pero me pasó muy bien. Yo es que ya bastante tengo que conjuntar palabras. Es que si me fijo más me da algo. Oye, pues muchas gracias. Yo me alegro que te lo hayas pasado bien, tío. No, de verdad. Además te hemos presentado al señor Luis, coño, que... ¿Verdad? Que no lo conocía, ¿eh? Y oye, mira, ya me he apuntado a su... Bueno, que decís que no lo va a cerrar, seguro, ¿no? Porque ahora sería una pena, me cachis. Si lo cierra, pues vamos a... si lo cierra, se lo abrimos nosotros o le traemos todos los días. Yo qué sé, habrá que hacer algo. Eso no puede cerrar. Pero a mí, a ver, es que no te puede... Es que yo no sé si tomarme en serio las cosas que dice o no. Ya está. Y llevamos ya un tiempo con él, entonces no sabemos. Pero échale un ojillo porque yo lo que siempre digo, podcast atemporales, ¿no? La experiencia del señor Pacheco, la experiencia del señor Javier Rodríguez. Luego hay unos cuantos podcasters que decimos tonterías. Pero la experiencia de los que saben sobre este mundillo y el humanizarlos está muy bien. Y yo creo que Bullpen es
Yo no sé por qué no le da promoción más el cabrón, porque ya tiene su fan. También es verdad que me ha encantado y mira, gracias a ese edito, bueno, personalmente, al menos por cámara, conocer a Dani, que todavía no había tenido el placer de coincidir con él. Otra cosa que hemos... Me tienen escondido. Te arrepentirás de decir esas palabras. Yo decía lo mismo cuando lo conocí. Y se me pegó y ya no me lo despego. Bueno, marchemos a dormir. Bueno, a dormir, a cenar. Es verdad. No, yo ahora cenaré algo, sí, es verdad. Yo cenaré algo ahora. Yo he cenado hoy antes, ¿eh? Yo hoy me he preparado porque sabía que venía Montu y digo, no se aguanta. Está una gozada, las 2:20 de la madrugada y la gente y estoy con gente que no tiene sueño, ni está cansada, ni nada, al menos es lo que bueno, parece. Sí, estoy cansado, sí. A George ya le veo ahí. Ya a estas horas ya sí que ya estoy. Y Dani, estaba cambiando el PDF, y a Dani cada vez le van bajando más los cascos también. A Dani le van bajando. No, pero eso es porque es fan de los mutantes de Cíclope y esa gente. Jackie, vale. A ver, además, mi problema es que yo trabajo de noche. Entonces, por eso apenas puedo participar en el programa. Claro. Se hace la calle, dura. Le llamamos el búho. Claro, yo no participo todo lo que me gustaría, pero por eso, porque el horario es incompatible. Oye, pues muchísimas gracias, señor Montu. Un placer tenerte. Mil gracias a vosotros, de verdad. Un honor. Te digo lo de siempre, puerta abierta. Además, con las lecturas que nos traes, que nos hace el gasto, no sé si me voy a arrepentir de esto. Puerta abierta. Cuando quieras venirte, sabes que. Venga, 2 veces, que me voy a hacer un pesado. Pero tienes la confianza y lo importante, tienes los números de contacto. Bien. Solamente tienes que decirlo y sabes que tienes las puertas completamente abiertas, que para nosotros es un placeraco, que eres uno más. Ya está. Y si no tenemos la posibilidad en las próximas semanas, en Úbeda nos tenemos de ver sí o sí, ¿eh? Pero sabes que sí. A ver, al mismo sitio vamos. Úbeda no es muy grande. Nos encontraremos. Pues claro que sí. Sabes que no nos vamos a separar como hicimos en Valencia. Eso está claro. Ahí está. Señor George Michael. Pues nada, un placer. Como después de ese descanso de lunes, pues hoy regresamos ahí con 4 horas de programa. Ahora ya la próxima semana empezamos duro, hay que avisarlo. La próxima semana venimos el lunes duro. Está confirmado ya, ¿no? En principio sí. De todas formas lo reconfirmaré, pero sí. Hoy ya he hablado con Ricardo y en principio hay plan editorial de Nuevo 9 de 2022, todo lo que queda del año. Me ha dicho que tiene más de 40 títulos, o sea que tú imagínate. Bueno. Y como es Ricardo, nos va a vender todos. Sí. De hecho que Qué gran trabajo están haciendo, ¿eh? Qué gran trabajo están haciendo. La verdad que sí, yo fui muy crítico, yo se lo dije a Ricardo que estáis haciendo, ¿no? En sus primeros años o sus primeros meses, pero luego es verdad que encauzaron. Es verdad que encauzaron y las ediciones ahora mismo son de las ediciones más bonitas que se hacen, ¿eh? Sí, son espectaculares. Pero bueno, ya sabemos que Ricardo también es ya en D-Books, cuando D-Books era D-Books, antes de ser lo que es. Pues hacía esas cosas, ¿no? Iba un paso más allá. Y me alegro yo que con Nuevo 9 hayan recauzado que hayan pillado el cauce de nuevo. Eso sí. Así que bueno, chicos, lunes, plan editorial de Nuevo 9. Agendita, pillaos una página en la agenda y un boli con tinta que vais a pillar. Señor Dani Lobato. Pues nada, yo diré si puedo estar o no. Hombre, veremos si te censuramos algo hoy y si te censuramos estos otro mes sin venir. No, seguramente. A ver, nos vemos en junio, gente. Y nada, señor Montu, muchas gracias, lo dicho. No, gracias a vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias, escrulazos, a todos los que habéis estado y a todos los Montus, ojo, que también sabemos que te has traído a tu legión. Gracias, escrulazos, a los que habéis estado, a los que estuvisteis, a los que estaréis. Recordad, ahora no estáis en Twitch, en un par de días lo tendréis en YouTube para como lo queráis disfrutar y lo repartéis como queráis. O sea, sí, el gasto va a ser el mismo. Así que nada, la única pregunta que me queda, y yo creo que hoy está clarísima, es ¿y tú en quién confías? En Luis.
En el dentista de Germán, que haya hecho un buen trabajo. Pues venga, yo le voy a decir, yo confío en el señor Montú. Un abrazo, señores. Adiós. Chao. Chao. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?